Hola, buenos días. En esta ocasión tengo la oportunidad de entrevistar a Marta, que nos va a comentar y nos va a compartir un poco acerca de su pequeño, que está en la etapa preescolar. A ver, cuéntanos, Marta, ¿cuántos años tiene tu pequeño? Hola, Liel tiene 5 años. Muy bien, en esta ocasión vamos a estar platicando acerca de los cambios que has estado notando en tu pequeño conforme ha ido creciendo. Sobre todo ahorita que está yendo ya en la escuela, vamos a ver qué cambios ha tenido desde antes de que él empiece a ir hasta ahora. Primero empezaremos hablando sobre la autonomía y el dominio corporal. Pues cuando nacen, primeramente dependen únicamente de papá y mamá y conforme van creciendo, pues se van volviendo autónomos. Vamos a dividir esa autonomía en tres diferentes. La primera es la emocional, en donde el niño va adquiriendo la capacidad de demostrar sus sentimientos con quienes lo rodean y además su círculo social va creciendo y ya no dependen solamente de mamá y papá. En el caso de tu pequeño, ¿qué cambios has notado en su autonomía emocional y su círculo social? Bueno, en el caso de Liel, sí ha tenido diferencia en cuanto a cómo ha aprendido a expresar sus sentimientos, porque antes, como mencionabas, como bebé, pues solo hacía de repente berrinches o no encontraba la forma de demostrar lo que sentía. Y ahora, por ejemplo, ya sabe nombrar las emociones, ya sabe identificar cuando está feliz, cuando está triste, incluso cuando está enojado, lo externa diciendo estoy enojado. Entonces, pues esa ha sido como que la mayor diferencia en cuanto a cómo era antes de la etapa preescolar a ahora. Bien, la siguiente es la autonomía conductual, o sea, la capacidad de tomar decisiones por sí mismo. De bebé solamente lloraba para pedir los alimentos o cuando se sentía incómodo. Pero ¿cómo ha cambiado su autonomía conductual al momento de manifestar sus preferencias al tomar decisiones? Por ejemplo, si ya te dice, yo quiero poner esta ropa, esta no la quiero poner, quiero hacer esto o esto no. Sí, como lo mencionas, de forma muy particular de él, donde hemos visto más cambios es sí en las preferencias de cómo vestirse, pero también en las cosas que le gusta comer. Antes como que se comía de todo y ahorita ya selecciona lo que le gusta más. Pues mayormente eso. Muy bien. Esto también se manifiesta cuando él decide entre obedecer o no las indicaciones, ya sea en la escuela o en su casa. Igual es una etapa que él va pasando. ¿Qué opinas al respecto de la toma de decisiones con respecto a las indicaciones? Pues sí ha habido cambios. En un principio nos costaba hasta hace, no sé, un año, nos costaba que siguiera indicaciones de repente muy largas, como que haz esto y luego lo otro. Pero aprendimos también que para su edad no podíamos darle indicaciones tan complejas. Entonces, como que las indicaciones las fuimos dividiendo por partes. Por ejemplo, si queríamos, eh, por ejemplo, la hora de dormir, que tenemos una rutina, que es que se bañe, que se cepille y se acueste. Entonces, si yo le decía, vamos a bañarnos, cepillarnos y acostarnos, no sé si por la cantidad de instrucciones como que lo veía muy pesado y se negaba. Y ahora, por ejemplo, decimos, mira, primero necesitamos bañarnos, como que se lo divido por pasos. Paso uno, vamos a bañarnos. Después de bañarnos, vamos a cepillarnos y después ya nos acostamos a dormir. O de repente, depende también de cómo esté la disposición. Si veo que está dispuesto como que a escuchar toda esa, la instrucción larga, por decirlo así,
lo hacía, ¿no? En un principio, pues yo le decía, primero vamos a bañarnos. Y él sabía que lo que vamos a hacer en ese momento es bañarnos. Y mientras él se bañaba, yo le decía, ahorita saliendo del baño nos vamos a cepillar. Entonces sabía él que saliendo del baño se pasaba a cepillar. Y mientras él se cepillaba, le decía, mira, estás cepillándote y ahora que termines de cepillarte, pues ya nos vamos a acostar a descansar o a dormir. Entonces, eso era en un principio. Entonces, ahorita ya le puedo dar como ya es una rutina, entonces ya le puedo decir, mira, vamos a bañarnos, vamos a cepillarnos después y luego nos acostamos. Entonces, ha habido esa diferencia que ya puede obedecer, por decirlo así, instrucciones más largas, pero instrucciones concretas. Muy bien. El siguiente tipo de autonomía es la de los valores. Esta es la más tardada y se va dando poco a poco, ya que el niño, con base a la educación que se le da en casa y en complemento también con la escuela, debe decidir qué está bien para él o qué está mal. Un ejemplo muy común es cuando un niño al momento de jugar, pues le quita el juguete a su compañero o quieren ocupar el mismo juego. ¿Cómo han trabajado ustedes esta parte de la autonomía y los valores en tu hijo? ¿Qué te ha resultado y qué no? Ok. Bueno, en el caso particular de él es hijo único y tiene, sí, primos, pero la diferencia de edades es como de 4 o 5 años del que está más cercano de edad, ¿no? Es el más, o era en su momento el más pequeño de la familia. Entonces, pues las cosas que la traían o sus pertenencias eran diferentes a los gustos, se puede decir, de el círculo social familiar. Y pues nos costó en el aspecto de que él estaba acostumbrado a jugar con niños grandes, a llevarse con ellos. Y cuando empezó a ir al preescolar, como eran como que niños de su edad, no entendía cómo jugar con ellos. De repente jugaba un poco brusco, porque así estaba acostumbrado con sus primos. En cuanto a prestar sus cosas, pues también por lo mismo de que no eran cosas en común, pues está acostumbrado a tener sus cosas propias y él las juega y las deja de jugar en el tiempo que él considere. Y con respecto a lo de prestarlas, sí lo ha estado haciendo, pero el método que en particular me sirvió mucho para hacerlo fue la de tener un reloj con manecillas. Y, por ejemplo, yo le decía, mira, si alguien venía y quería quitarle un juguete o prestárselo, pero a la fuerza, por decirlo así, porque él no estaba dispuesto a dejarlo en ese momento, yo le decía que si tenía reloj de manecillas y la manecilla del minutero estaba en el 2, por ejemplo, yo le daba un tiempo para que la manecilla corriera, no sé, dependiendo de qué tanto tiempo haya tenido el juguete anterior. O sea, si lo acababa de agarrar, pues le daba hasta 10 minutos, ¿no? Le decía, cuando llegue al número 4, ya le vamos a prestar el juguete a, no sé, a Juanito, para que él tenga su tiempo de que lo juegue y como que él sepa de antemano que cuando llega a ese número lo tiene que dejar. Y si ya tenía mucho tiempo jugando con ello, pues le daba hasta 5 minutos. Mira, cuando llegan el 3, se lo prestamos. Eh, esa, ese en un principio fue como que la metodología que usé para poder irle enseñando a que pues tiene que ir compartiendo. Y ahora, eh, si no bien lo ha como que aprendido a hacer al 100%, ya entiende un poco más. Por ejemplo, cuando ha convivido con niños más pequeños que están en la etapa de que no comparten, de repente le digo, mira, préstaselo a Juanito, que está más pequeño, porque él todavía no sabe compartir. Incluso hay ocasiones en las que me dice, se lo voy a prestar porque él es bebé y todavía no sabe. Entonces, como que ya está teniendo esa capacidad de entender cuándo sí, aunque te digo por el contexto de que pues sus cosas son suyas y en casa pues nadie más las toca. Entonces, sí es una parte que nos ha costado un poco, pero en eso vamos trabajando. Muy bien. Otro tipo de autonomía, este,
es cuando él ya va decidiendo, hemos hablado de eso, pero también otra parte importante que ellos deben ir desarrollando es la dependencia emocional, sobre todo aquí en esta cultura donde tenemos. Normalmente se presenta un debate al respecto, ya que pues muchas personas, sobre todo los adultos ya mayores, dicen que pues la mamá se debe dedicar 100% a tener 100% de su atención en el niño. Y las mamás que trabajan, entonces les dicen que no tienen el tiempo suficiente para sus hijos. Sin embargo, ese tipo de apego se va dando y debe ir desapareciendo alrededor de los 12 meses. Y es aquí donde se entran conflictos, ya que, por ejemplo, un adolescente, un niño que ya tiene, por ejemplo, 10 años, 15 años, que depende mucho de sus papás, ahí ya no es algo sano o saludable. ¿Cómo consideras tú la autonomía emocional y el apego que tiene tu hijo? ¿Cuál es tu punto de vista al respecto y cómo has ido trabajando esta situación? Bueno, de manera muy particular, en mi caso, pues trabajo y también mi esposo trabaja. Entonces, en un principio, pues obviamente por la licencia de maternidad solo tuve como 3 meses 24/7 con él. Después, en el círculo familiar, ya sea mi suegro o mi mamá, me ayudaban a cuidarlo. Nunca lo llevé a guardería, entonces él tenía hasta cierto punto como que él siempre creció en el círculo familiar. Y si bien lo mencionas, era un poco complicado respecto a mí, por ejemplo, que tenía que trabajar y llegar a la casa y dejar como que las cosas del trabajo a un lado y de repente en las cosas de la casa para dedicarme a él y no como una carga, sino más bien como eh, ¿cómo llamarle? Como pues tanto de él como convivir conmigo, como yo de convivir con él por el tiempo en que estábamos separados por el trabajo. Y en cuanto a eso, pues en medida de lo posible hemos trabajado en pasar los días que él tiene libre en la escuela con nosotros como padres. Y lo que hemos estado implementando últimamente es que los días que él tiene libres las CTE, que les dan el último día del mes libre, entonces esos días, en medida de lo posible, pido un día de vacaciones y ya me paso todo el día con él. Entonces, él no, en ese aspecto, pues tratamos de estar lo más pendientes de él o el mayor tiempo posible con él. Y por ejemplo, los fines de semana que son donde no estamos trabajando, pues igual la pasamos con él. En cuanto a otras cosas, por ejemplo, estamos acostumbrados a dormir. Desde un principio, lo que hacíamos, por ejemplo, con él, cuando estaba bebé, es que con él tuve colecho por mucho tiempo, hasta que ya él de repente me dice que ya no quiere dormir con nosotros, o se duerme y luego se pone a un lado. O sea, hemos buscado como que la forma. Y en cuanto a otras cosas, me imagino que ha tenido un buen apego, porque en el caso de cuando fue el primer día de clases presencial que tuvo, no tuvimos algún problema, no lloró, simplemente como que, ay, nos vemos y ya, se metió a la escuela, ¿no? Ha habido ocasiones donde sí, de repente, como que, ¿por qué me vas a dejar aquí? O algo, pero han sido las mínimas. Muy bien, qué bueno que le está oyendo bien. Ahora vamos a pasar a otro tipo de de desarrollo. Ya hablamos sobre la parte emocional y ahora vamos a hablar sobre la parte física del niño, sobre su dominio corporal, la motricidad fina, por ejemplo, el escribir, movimiento gesticular o también la motricidad gruesa, que es saltar, coordinación, etcétera.
¿Cómo catalogas el dominio que tiene tu pequeño? ¿Practica algún deporte? Y si es así, ¿en cuál es? Y si no, ¿cómo crees que le ayudaría a practicar algún deporte? Ok, no, él no practica deportes por diferentes circunstancias familiares, pero me imagino que le iría mejor. O sea, él es muy explosivo, ¿cómo llamarle? O sea, eh, él brinca, corre como cualquier niño de su edad. Entonces, me imagino que si practicara algún deporte, pues toda esa energía que tiene, pues la canalizaría al deporte, ¿no? Si igual por el lugar en donde vivimos, no tiene suficiente, o sea, sí tiene espacio para correr, para jugar, pero me imagino que son dos cosas. Una, que no es un espacio tan grande como para que pueda jugar, y lo segundo es, como les platicaba, de que como es hijo único, tampoco tiene con quién jugar. Entonces, ahorita, por ejemplo, se queda, cuando sale de la escuela, se queda en casa de su abuela. Entonces, por mucho que esté allí, pues sí tiene un espacio donde puede moverse, pero no es como que juegue con algún niño. Cuando de repente está con sus primos, es donde ya vemos más esa interacción. Incluso de repente cuando ya tiene un primo que más o menos se acerca a su edad, como de 2 años de diferencia, es más pequeño que él. Entonces ya juegan más cuando están juntos, ya corren, ya incluso de repente le comento, mira, juega con tu primo un ratito y ya le muestra, él está haciendo como que le muestra a su primo qué es lo que sabe hacer él en este momento para que jueguen. En cuanto a la motricidad fina, sí lo he estado practicando, pero de manera muy particular siento como que le falta más porque sus letras todavía no son, sí son legibles, pero todavía son como que un poquito grandes, todavía no las hace tan pequeñas. Como, no, bueno, no, es que no tengo como que un punto de comparación en este momento y decir, bueno, debería ser así o así, porque pues sé que cada niño tiene igual diferentes etapas o la etapa esa en la que él está pasando se presenta en diferentes edades, periodos en cada niño. Entonces, pues eso básicamente. Ok. ¿En qué grado de preescolar va Diel? En tercero. Tercero, muy bien. ¿Cómo ha cambiado su manera de comunicarse y de comprender el mundo desde que va a la escuela? ¿Crees que ha sido beneficioso? ¿Cómo se comunicaba antes y cómo se comunica ahora? Sí, no sé, no, no te puedo decir exactamente que sea por la escuela o que no sea por la escuela, porque, como te digo, no tengo como que un punto de referencia. Lo que sí te puedo decir es que, por ejemplo, en cuanto a cómo convive, sí ha cambiado, porque pues ya ve a niños de su edad, ya como que tiene juegos de su edad y y en cuanto a la comunicación, pues te digo, no sé si sea por la edad que tiene o sea, bueno, me imagino que también por la escuela, porque en la escuela sí le ha mostrado como que el identificar sus emociones, incluso en casa le marcan proyectos para que trabajemos con él como padres. eh, para identificar sus emociones, no sé, que una rueda de las emociones y cómo es estar enojado, cómo es estar contento. Entonces, eso nos ha ayudado porque si algo yo sé es que, por ejemplo, no se nace sabiendo ser padres. Entonces, muchas de las cosas que hemos implementado es porque de repente en la escuela nos lo han sugerido o como te comento, por medio de los proyectos nos damos cuenta, o al menos yo me doy cuenta de que, le están enseñando sus emociones. Mira, y se llama tal y se expresa así.
O, por ejemplo, cuando le han marcado, en particular, no el proyecto de las emociones, eso ha sido como que lo más, lo que más nos ha ayudado, por decirlo de alguna forma, a identificar las cosas que, por ejemplo, en su momento, yo no sabía que un niño puede identificar, que un niño a su edad puede identificar qué es estar enojado, qué es estar triste y cómo expresarlo. Entonces, pues me imagino que sí va a ser como que la escuela que nos ha dado como que ese impulso a saber que en esa etapa él ya puede identificar eso y de repente canalizar ciertas emociones para que las aprenda a manejar. Claro. Hablando siempre de la comunicación, ¿a qué crees tú que se deba que hay niños que tardan más en empezar a hablar? Puede ser por el contexto familiar o el entorno del niño, porque en mi caso, bueno, en el caso de Liel, si yo lo comparo contra lo más cerca que tengo es su primo de 2 años menor. Si yo lo comparo con él a esa edad, Liel no era tan expresivo y no hablaba tanto como como este primito. Pero, por ejemplo, Liel estaba más bien, como les decía, ¿no? Bajo el cuidado de mi suegra, pero ella era más como que de cantarle, pero de repente como ella se ocupaba, pues tampoco le dedicaba como que mucho tiempo mientras él estaba chiquito. Entonces, y cuando estábamos con él, pues nos dedicábamos más como que a apapacharlo y no tanto a hablarle. Entonces, no sé si eso tenga que ver, pero hablando, por ejemplo, del primito, el primito está rodeado de gente pues adulta y así, entonces veo que él es de repente más expresivo. Si yo lo comparo a la edad que Liel tenía en ese momento. En este momento, Liel ya aprendió, ya es un poquito más expresivo en el sentido de que, como te decía, ¿no? Si algo no le gusta, ya dice tal cual, no me gusta esto, o deja de hacer esto, o me está molestando aquello, o ¿sabes qué? Esto me hizo feliz. Entonces ya lo expresa y ya habla más, ¿no? Aunque también, me imagino que tiene que ver con la forma, el carácter de cada persona. Entonces, como que es una combinación de eso y te digo, puede ser que los niños que no lo hagan o no hablen rápido o no hablen mucho, sea porque su entorno pues no se lo permite, ¿no? O no tiene a gente que platique con ellos. Muy bien. Ahora vamos a hablar del juego. Vamos a hablar del juego. En esta forma ya me ha ido respondiendo poco a poco de que anteriormente pues él no jugaba con niños de su edad y prefería jugar con niños mayores. Pero el juego se divide en tres diferentes. Puede ser constructivo, por ejemplo, dibujar, armar bloques, etcétera. O también de simulacro imaginativo, cuando él decide, hoy quiero ser un superhéroe, hoy quiero ser esto, y él interpreta el personaje. O también puede ser de reglas, como por ejemplo, no sé, serpientes y escaleras, tengo que esperar turnos. ¿Cuál de esos prefiere tu hijo? Y si él sabe seguir las reglas de los juegos, o cómo ha ido manejando esa situación conforme él ha ido creciendo. Ok. De hecho, lo prefiere en el orden que tú mencionabas. Le gusta muchísimo pintar. Siempre y cuando que no sea algo como que, cuando escucha, es una tarea, como que dice, lo piensa, pero cuando le digo, es una tarea de pintar, y mira, solo tenemos que pintar eso. Y como, aparte, pues, llegamos en su momento porque le gusta mucho comprarle acuarelas y pinceles y se la pasa de repente hasta 1 hora, hora y media haciendo eso. Le gusta mucho pintar.
Entonces, incluso hace poco hicieron una actividad en la escuela y esos días, o sea, él era feliz de que salía de la escuela y la maestra hoy se portó muy bien, hizo todo lo que le dijeron. Entonces, prefieren por mucho pintar. No hace dibujos como que muy estructurados o cómo llamarle. No es que dibuje así como que el perrito con sus orejas, no, no, sino que dice, ah, pues aquí es un árbol, esto es un cohete, es en el espacio, o sea, lo hace más como que paisajes o algo así. Y luego mencionabas otro tipo de juego, el de actuar, ¿no? Está entrando en esa etapa de que le gusta actuar. De repente nos dice a su papá y a mí, que pues son los que estamos en casa, de mira, vamos a jugar a policías y ladrones. O tú eres el policía o yo soy el ladrón. O vamos a jugar de repente no sé, tú eres el ladrón, yo soy el guardaespaldas, o así, mamá es la princesa o la reina, y tú vas a intentar, o sea, ya como que selecciona un rol para cada quien, y para él tenemos que actuar en ese rol para jugar, ¿no? Y en cuanto a los juegos más estructurados con instrucciones, todavía le cuesta un poco, y hasta hace poco está aprendiendo a esperar su turno, y hemos entrado en esa etapa de un tiempo para acá, explicarle qué es esperar un turno o cómo en ciertos juegos no se puede hacer todo al mismo tiempo, sino que pues cada uno tiene que esperar su lugar para poder hacerlo. Y pues estamos como que en ese proceso. Todavía hay juegos que sí se sabe esperar y hay juegos en los que no. Por ejemplo, no sé, serpientes y escaleras, que es con dados. Ya sabe esperar su turno para el dado, pero no son turnos muy largos. Cuando son turnos muy largos es cuando ya no, o de repente sabe que para jugar el Jenga, por ejemplo, le gusta jugar el Jenga, entonces ya sabe que en este momento es él, luego es su papá y luego yo, o algo así, ¿no? Él de repente selecciona los roles y ya sabe en qué momento va cada quien. Muy bien. Ahora vamos a pasar a un tema más delicado. Ese tema es muy tabú, sobre todo en la sociedad, y es sobre hablarles acerca del sexo y su identidad de género. ¿Qué tan importante crees que sea hablar con él acerca de su identidad? ¿O cómo es que tú lo apoyas o lo ayudas en su etapa de descubrimiento? ¿Él te ha preguntado la diferencia entre niño y niña? ¿O cómo has trabajado con él esa situación? Ok. En este momento, él no ha externado tener curiosidad por esos temas. Más bien es planeo en su momento esperar a que él tenga una duda. Lo que me fijo mucho, por ejemplo, es qué está viendo, cómo está actuando, y de repente mm, de repente uno como adulto tiene otro tipo de mentalidad, otro tipo de ver las cosas, pero ellos como niños actúan de repente no llevándolo ni con malicia, simplemente actúan por ser niños. Entonces, me ha pasado, creo, en una ocasión que hizo un comentario, la verdad es que no recuerdo qué comentario fue en su momento, cuál fue ese comentario. Entonces, a mí me llamó la atención. Entonces fui y le pregunté, oye, ¿por qué dijiste eso? ¿O a qué te referías? Entonces ya él me explicó y como te digo, ¿no? Me di cuenta que él estaba en su mundo de niño y no era nada de lo que yo en su momento como adulto pensé. Y con respecto a, a las cosas de género, pues no como tal le hemos dicho, ah, eres niño o eres una niña, o sea, no. Él está siendo él, ¿no? Este, y en cuanto a, por ejemplo, su cuerpo, en que me haya preguntado, o sea, ¿por qué somos diferentes? No tampoco. Eh, por ejemplo, él sabe, lo que sí, por ejemplo, yo le he enseñado al momento de que se baña, le he enseñado, mira, tu cuerpo es así y las
partes de su cuerpo con el nombre tal cual es. Yo no estoy de acuerdo en ponerle, por ejemplo, nombres ficticios o no sé cómo llamarle a las partes de su cuerpo. O sea, si hablamos de que, mira, te vas a lavar tus genitales, esos son tus genitales y tal cual es. Entonces, él tiene la confianza y la seguridad de decirme, mira, por ejemplo, no, este es mi penecito y este es mi genital y me estoy lavando y ya. O sea, no hay... trato de que este tipo de prácticas no generarle morbo, sino que sean pues lo más fluidas posibles, precisamente para que cuando él en su momento tenga una duda, pueda acercarse con la mayor confianza a preguntarnos qué ha pasado con otras cosas que no tienen que ver con un tinte de género, ¿no? Que cuando ha tenido una duda, ¿por qué pasa esto? Entonces viene y como siempre le he dicho, si no lo sabemos, lo investigamos. Y lo hemos investigado juntos en ese momento y ya lo aclaramos juntos y ahí. Muy bien, muchas gracias. Esas han sido todas las preguntas en cuanto al desarrollo. No sé si quieres agregar algo más. ¿Qué te ha parecido más complicado en esa etapa? Como bien dices, nadie nace sabiendo ser papá. Es algo que has ido aprendiendo conforme a las etapas que tu niño va cursando. Has ido cambiando y buscando metodologías para poder ayudarlo, como bien dices. Y más porque es el primero y es tu hijo único, ¿no? ¿Qué te ha parecido más complicado y más satisfactorio al ver todo esto que ha transcurrido en sus 5 años? Bueno, como te comentaba en algún momento, por ejemplo, yo vengo de una familia tradicional y pues de repente se rompe pensamientos o que traemos estructurados pues por el tipo de cultura que traemos. Como tú mencionabas, ¿no? De que a tu hijo, si no se porta bien, por ejemplo, ¿no? Hay que pegarle. Y estoy en este momento con la idea de que eso puede cambiar, que hay otras formas de trabajar con los niños para crecer. Entonces, de manera muy particular, me he estado apoyando, de repente sigo a psicólogos, a gente que habla de la crianza respetuosa, me ha costado, he tratado de tener la crianza respetuosa como parte del crecimiento de mi hijo, pero me ha costado porque sí, una de las cosas que me he dado cuenta es que para lograr tener una crianza respetuosa, lo primero que tienes que aprender a hacer es a tratar primero contigo tus emociones y saber controlarlas, porque al final de cuentas, una de las cosas principales que dicen que tú te tienes que saber contener como adulto para poder canalizar la emoción del niño. Entonces, si tú como adulto no puedes contenerte porque es algo que no aprendiste, o sea, es como que desaprender lo que sabes por costumbre, lo que conoces de otros y para que puedas pues aplicar a lo que has aprendido, escuchado. Entonces, en un principio sí me costó, pero pues con el paso del tiempo, lo hemos estado logrando. Y pues, y otras de las cosas que en particular nos ha costado es sí el entorno, como que la sociedad de que sí, lo que opinan los demás del tipo de crianza, ¿no? Que estamos teniendo, de que, ay, a tu hijo, ¿por qué? O no le pegas, o no lo regañas, porque antes de regañarlo, oye, o sea, sí le llamamos la atención como cualquiera, ¿no? Así como que esto no lo hagas, esto hay que detenerlo, pero no es como que yo le grite o yo le regañe y deja eso, porque sí, otra de las cosas que he aprendido es que si tú no tienes una emoción estable o hablarle claro al niño en una voz, si tú le gritas, él te va a responder gritando. O sea, si tú le hablas calmado, él va a poder calmarle porque uno de los puntos que enseña la crianza respetuosa es que tú le tienes que transmitir la calma al niño. Entonces, pues esa es una de las cosas que de repente como que a tu hijo no le gritas, a tu hijo no le pegas, a tu hijo no lo regañas. O sea, sí le hablamos, sí le llamamos la atención,
pero es más como un tipo de diálogo. Por ejemplo, cuando él hace algo que no debe hacer, es más bien hablar con él. Esto no se hace por esto, y al final de cuentas él lo termina entendiendo. Entonces, eso es como que lo que más nos ha costado. Cómo lidiar con ese entorno que todavía de repente está cerrado ese tipo de enseñanza. Pues eso, y en cuanto a lo satisfactorio, es que no me imaginé que a esa edad él pudiera externar sus emociones, que de repente viene y estoy feliz y me abraza. O de repente, mamá, últimamente, ¿no? Que te digo, está teniendo como que más conciencia de su entorno. Cuando llego de trabajar, me abraza y te extrañé, te quería yo ver. Y platicamos de eso, ¿no? Tú sabes qué es extrañar. Ah, mira, es cuando quieres ver a alguien que no, y me dice, ah, entonces sí te extrañé. O y eso. Entonces, el que él puede expresar sus emociones sin tener que gritar, o de repente que yo pueda entablar una conversación con él, decirle, mira, esto no te conviene. Y aunque de repente como que sí lo siente de que le molesta, le digo, mira, pero esto no te conviene por esto y por lo otro. Entonces ya está en una etapa de que puedo platicar con él y que lo que no le convenga, yo le digo, mira, esto es así y ya está. Y mira, tú dime, ¿te conviene o no te conviene? Y ya él mismo puede tomar esa decisión de no me conviene, ok, lo voy a dejar y lo voy a hacer a un lado. Entonces, eso para mí es satisfactorio porque no tenemos que llegar ni a malentendernos, ni a molestarnos. Claro que pues también tengo que entender que él está en una etapa que es, no lo puedo educar como un mini adulto porque no es un adulto, todavía hay cosas que no entiende, pero tampoco le puedo, ¿cómo decirlo? ¿No? Pues al final de cuentas es un niño, pero hay cosas que sí vemos que él puede entender a la edad que tiene. Entonces, pues solo eso. Muy bien, te felicito por todo el trabajo que han estado haciendo y también te agradezco por el tiempo que nos has regalado para poder realizar la entrevista. Espero que igual tu hijo siga desarrollándose y creciendo muy bien. Y pues muchas gracias. Y esta fue toda la entrevista. Ok, gracias a ti. Hasta luego.